Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Em, como les comenté por el campus, vamos a reponer los contenidos de la clase de Spotify y de video podcast por esta vía sincrónica. Y este es un video de presentación, de explicación de los textos que tenemos para trabajar. em, la cuestión de Spotify y la cuestión del video podcast, uno de ellos de Basara y el otro de Villafranca, para video podcast el de Villafranca y para Spotify el de Basara, perdón. Eh, y bueno, la idea de este video es introducirles, presentarles ambos textos, los aspectos principales, las cuestiones en las que tenemos eh, que trabajar, que pensar. eh, y después, como complemento de este video, además de leer los textos, activar un poco un foro de discusión y de participación aquí abajo para poder reponer la instancia perdida de clase presencial, ¿sí? Eh, a ver si les puedo compartir pantalla. Denme un segundo. Bien, ahí estamos. Entonces, la idea es justamente hacer un recorrido por el texto de Basara y entender entonces que, eh, a ver, Spotify es algo así como el arca de Noé de la industria musical, fue algo así como el arca de Noé de la industria musical. eh, a finales de la primera década de los 2000, es decir, entre 2008 y 2010, Spotify emergió primero como todas plataformas digitales hasta el momento, como sucedió con Napster, con Pirate Bay, eh, como una plataforma para consumo de música en Internet, para descarga de música en Internet, y las discográficas la pusieron en el ojo de la tormenta, ¿no? La cuestionaron muchísimo, pero con el correr del tiempo, con la evolución del modelo y sobre todo con las reuniones y acuerdos que Spotify fue tejiendo con las discográficas, para eso les recomiendo muchísimo que vean la serie de playlist, que creo que está en Spotify todavía, que es sobre la historia de Spotify. Eh, Spotify logró convencer a las discográficas de la necesidad de pensar una plataforma digital una plataforma digital legal para la distribución de música, utilizando el streaming como tecnología de transmisión y de circulación de la música digital. Y es entonces que desde el año 2011, 2012, Spotify es algo así como la punta de lanza de la digitalización de la industria musical, que desde comienzos de los años 2000 había visto descender sus números de facturación, principalmente a causa de la difusión paralegal o alegal de música grabada en plataformas digitales, que no pagaban nada a las discográficas por la circulación de esa música, y tampoco pagaban a los artistas por la utilización de esa música. Spotify fue entonces el arca de Noé, porque después de mucho tiempo, y después de algunos años de caídas en los ingresos, le permitió a la industria musical recuperarse y volver a anotar números positivos y crecientes de facturación. Si nosotros miramos el año 2024, que es el último que informa el IFPI, que es el Instituto Fonográfico Internacional, vamos a ver que la industria musical facturó en 2024 muchísimo más que en los años 2000, ¿no? Entonces podemos decir que Spotify, eh, con su modelo de suscripción y sobre todo con su modelo de pago de royalties a las discográficas, salvó esta crisis de principios de los 2000 de la industria. Em,
El texto de Basara nos permite hacer una caracterización bastante completa y compleja de lo que para nosotros en nuestra clase tenemos que entender o cómo tenemos que trabajar Spotify, entendiendo por un lado el modelo de negocio, ¿sí? Spotify, como dice Snirsek en su libro Capitalismo de Plataformas en 2018, es una plataforma de servicio, es una plataforma que convierte la venta de bienes en un servicio. Por supuesto, es una plataforma de servicio de distribución de música on demand, pero ¿por qué convierte un negocio de bienes en un negocio de servicios? Porque la música uno la tenía que comprar, iba y compraba un disco, ¿sí? Compraba 12 canciones, 14 canciones, 15 canciones que venían en un disco, lo tenía y lo escuchaba. Ahora, lo que no compraba no lo podía escuchar. Entonces, si a uno le gustaba mucho la música, tenía muchos discos y los iba comprando y de ahí podía variar su consumo. Bueno, esa lógica de compra de bienes se transmutó en la suscripción a un servicio de catálogo, que es lo que ofrece Spotify, ¿no? El acceso a un catálogo no infinito, pero sí muy grande, muy amplio, de música, en la cual nosotros podemos elegir y podemos navegar qué escuchar con una lógica, un modelo de generación de ingresos freemium, ¿no? Donde cualquiera de nosotros puede ser usuario de Spotify sin pagar nada, solamente tiene que abrirse una cuenta y si es usuario gratuito, solamente va a escuchar música, pero con publicidad y con muchas de las funciones recortadas, ¿sí? Pero puede utilizar la plataforma y ese es el grueso de usuarios de Spotify que se combina con un 15-20% de los usuarios que son pagos, ¿no? Que pagan una suscripción para acceder a calidad de sonido, a funcionalidades, etcétera, este, que, que convierten, ¿no? Los usuarios gratuitos en usuarios pagos, y esos usuarios pagos son el gran motor de crecimiento de la industria de la música, ¿no? Estamos hablando de entre 400 y 500 millones de usuarios en total que tiene esta plataforma y unos cuantos cientos de usuarios que son usuarios premium, usuarios de pago. Ahora, este modelo de negocio le permitió a Spotify crecer muchísimo en usuarios, transformarse en la plataforma de distribución y de circulación musical número uno del mundo, ¿sí? Por encima de Apple, por encima de Tidal, de la que pensemos, incluso de YouTube Premium. Eh, pero no le permitía generar ingresos. De hecho, todavía tiene problemas en Spotify para generar ingresos, básicamente porque dólar que entra a Spotify, dólar que se va a las discográficas en pago de royalties, ¿no? Y ese es uno de los problemas históricos que tiene Spotify, que en los últimos años está empezando a solucionar. Ahora bien, Basara también nos habla de la lógica algorítmica y de cómo se ha transformado la experiencia de escuchar música en Spotify a partir de la lógica de funcionamiento, ¿no? Digamos, de las tácticas de personalización de la escucha y de la recomendación de contenidos, de la intermediación de algoritmos de recomendación, de filtrado, de sugerencia, de organización y de jerarquización, ¿sí? De esa gran batea, de ese gran catálogo de música. Y entonces nos pone a pensar de una manera para mí súper interesante, súper enriquecedora en cuál es el impacto de estas cuestiones. Entonces, uno de los, y esta es una de las partes del texto que me parece más brillantes, ¿no? Que es que Spotify convierte la escucha de música en una actividad que acompaña determinadas situaciones. Y esto no quiere decir que antes la música no acompañaba determinadas situaciones, sino que Spotify empieza a catalogar y a organizar la música en función de qué tipo de actividades puede acompañar, con la lógica de las playlists, ¿no? Que es absolutamente disruptivo dentro de la industria musical, esto de
poder mezclar, mixturar artistas, canciones en playlists personales o en playlists de autor. Pero entonces, estas playlists Spotify las empieza a armar pensando en el tipo de situación en el que puede estar el oyente y lo que puede estar buscando el oyente para escuchar, ¿no? Entonces, Spotify explota al máximo la capacidad que tiene la música de acompañar distintas situaciones y distintos contextos sociales, ¿no? Desde la playlist para el asado del domingo, hasta la previa, hasta playlist para concentrarse, playlist para tomar mate, playlist para hacerte un café, para lo que quieras, Spotify diseña playlist, ¿no? Y es todo un síntoma o una consecuencia de esta lógica que a veces pensamos más en la situación de consumo que en qué artista o género queremos escuchar, ¿no? Bueno, voy a estudiar, me voy a poner música para estudiar. Voy a limpiar, bueno, me voy a poner música para limpiar, ¿no? Entonces confiamos en el algoritmo, confiamos en la plataforma y en su criterio para recomendarnos música para esa situación, para esa actividad en particular. Y eso tiene que ver con la participación de los algoritmos y con la gran datificación musical de la música que hace Spotify, sobre todo para trabajar en estas dos cuestiones que son parecidas a las que hacen todas las plataformas, que es la cuestión de la personalización y el descubrimiento. O sea, en ese caos, en esa abundancia, en esa sobreabundancia de contenido musical a la que nos suscribimos, cómo encontrar lo que queremos escuchar, si no sabemos incluso qué es lo que queremos escuchar. De ahí que Spotify trabaja en esta cuestión de la personalización y de la recomendación y el descubrimiento de la música a través de sus playlists, a través de sus algoritmos y de justamente esta curaduría algorítmica que hace la plataforma, que a veces tiene que ver con artistas emergentes y a veces no. Digamos, este descubrimiento no siempre tiene que ver con lo nuevo en el sentido de artistas nuevos o ritmos distintos, sino que tiene que ver, como sucedía con la radio también, principal curador musical del siglo XX, con cuestiones de negocio, ¿no? Y en cómo esta necesidad de pensar todo el tiempo en las novedades y en desarmar el concepto de disco ha transformado la lógica de producción musical, ¿no? Y pensemos hoy que los artistas están casi todos los meses tratando de sacar una novedad para poder funcionar mejor en esta lógica algorítmica de descubrimiento, de recomendación de contenido, ¿no? Entonces, este sistema algorítmico de recomendaciones y esta fórmula matemática que empuja la música que podemos llegar a escuchar o que la plataforma nos puede llegar a recomendar cuando no la buscamos directamente, se fue alimentando a lo largo de los años de distintas cuestiones. En, en primer término, utilizaba las etiquetas de las canciones y de los artistas y la popularidad de cada uno para ofrecérnoslo. Ahora, luego, eh, la plataforma empieza a utilizar, como todas las plataformas, mucha más diversidad y complejidad de información y empieza a etiquetar de manera mucho más compleja la música, empieza a relacionar a los usuarios entre sí y a tratar de emparentar gustos o prácticas musicales para recomendarle a uno lo que está escuchando el otro y el uno todavía no lo escuchó y al mismo tiempo también generando un perfil actualizable 100% de cada usuario para saber qué música le puede llegar a gustar, ¿no? Bueno, un algoritmo de recomendación como todas las plataformas, lo que busca Spotify es aumentar el tiempo de permanencia y de consumo dentro de la plataforma y lo que vamos a ver que sucede con el podcast es que lo que busca es aumentar ese tiempo de permanencia a un menor costo, es decir, pagándole menos royalties, menos parte de su ingreso a eh, las discográficas, ¿sí? Entonces, en este sentido,
Eh, el, el gran, digamos, podemos partir la disrupción o la innovación de Spotify en dos grandes cuestiones. Por un lado, la cuestión del modelo del negocio que se transforma como en la gran bandera de esa arca de Noé. Ahora, ese arca de Noé funciona porque tiene muchos usuarios y tiene muchos usuarios porque su algoritmo de recomendación, su interfaz de acceso es muy buena. Y el proceso y el trabajo de datificación de las canciones y de los artistas que ha llevado adelante Spotify para alimentar a su algoritmo de recomendación ha sido brillante y ha sido un éxito, ¿no? Tal es así que tiene la capacidad, como muchos los algoritmos de recomendación, de predecir. A ver, podríamos discutir si predice o crea los gustos individuales, ¿no? Digamos, si definitivamente nosotros estábamos buscando eso que nos recomendó o terminamos gustando de eso que nos recomendó porque lo escuchamos en lugar de otra cosa que podríamos haber generado, ¿no? Entonces, a ver, Spotify es una síntesis bastante perfecta, precisa de cómo funciona el negocio y la economía de las plataformas, donde primero que nada está el crecimiento y la promesa de una futura rentabilidad. Eso hizo Spotify durante casi 15 años, en donde no obtuvo ganancias, donde se convirtió en el salvador de la industria discográfica, donde las discográficas fueron las únicas ganadoras de este negocio, porque los artistas recaudan menos, la plataforma no era un negocio, pero las discográficas levantaron el volumen de negocio, pero también porque para que esto funcione, tiene que haber un actor súper dominante y súper concentrador de la demanda, ¿no? Y eso es Spotify, actor número uno, con un dominio muy grande en el negocio de plataformas de streaming musical, de audio, podríamos decir. Y entonces acá abriendo la puerta a cómo Spotify permite explicar 100% la cuestión de la necesidad de un mercado, el mercado de la industria musical, la irrupción tecnológica y la utilización tecnológica para tratar de brindarle una solución a ese mercado y cómo esa solución tecnológica tiene un impacto en cómo nosotros nos comportamos, lo que hacemos o lo que no hacemos con la música, ¿no? O sea, tiene un impacto en las prácticas sociales, ¿no? Eso es súper interesante. Ahora, otra cosa con la que cierra el texto de Basara es esta noción del el problema de rentabilidad, ¿no? El problema para generar un ingreso, una renta, mejor dicho, una ganancia que tiene Spotify por esta cuestión, ¿no? O sea, siempre facturó cada vez más dinero, es decir, siempre tuvo cada vez más ingresos, pero esos ingresos siempre se iban por la canaleta de las discográficas, por lo que le tenía que pagar a las discográficas. Bueno, una de las primeras búsquedas de Spotify para solucionar el problema de la rentabilidad y tratar de convencer a los inversores cuando en el año 2020, si no recuerdo mal, sale a la bolsa, es tratar de aumentar el tiempo de permanencia de los usuarios, pero disminuir el tiempo de consumo de contenidos que pagaba derechos de autor o de copyright, ¿sí? Y la forma de conseguir eso era sumar contenido a la plataforma que no pagara derechos. Y el primer tipo de contenido que fue a buscar Spotify fue el podcast, ¿sí? Eh, Rápidamente compra e invierte cientos de millones de dólares en comprar empresas y plataformas y productoras como Gimlet, Anchor, eh, firma acuerdos con Joe Rogan y otras grandes estrellas del podcasting, es decir, invierte más de $1.000 millones para hacerse de una audiencia ávida de esos contenidos, hacerse de contenidos exclusivos para atraccionar a esa audiencia y no le paga
a los productores de podcast, abre la plataforma para que los productores de podcast puedan cargar sus propios contenidos, pero la realidad es que la carrera de Spotify dentro del podcast es una carrera de 4 años, que se revisa fuertemente en el año 2022. En esos 4 años, Spotify, como digo, invierte en productoras, invierte en contratos con estrellas, invierte en plataformas de comercialización, plataformas de hosting como Anchor. Trata de desarrollar el mercado de publicidad digital de audio, porque lo que dice Daniel Ek en su momento es, bueno, va a ir a buscar el mercado publicitario de la radio. Eh, Trata de desarrollar herramientas de interactividad, herramientas de promoción, de descubribilidad de los podcasts, pero lo cierto es que nunca llega a generar el ingreso esperado el podcast en esta plataforma, ¿no? Digamos, la publicidad nunca acompañó el ritmo de inversión de Spotify y en el año 2022 Spotify decide dejar de invertir tanto en contenido propio, en contenido exclusivo y dejar simplemente abierta la plataforma para la circulación, la carga de podcast de los usuarios, habiéndose convertido en el año 2021-2022 en la principal plataforma de escucha de podcast en casi todo el mundo, salvo en Estados Unidos y en algunos países de Spotify, cosa que cambió muchísimo de 2022 en adelante, cuando se empiezan a desarrollar justamente los videopodcasts, ¿no? Digamos, la realidad es que Spotify se da cuenta que eh, estaba perdiendo la batalla y que su competencia era YouTube y que para competir con YouTube tenía que empezar a hacer video, porque en el video era en el segmento y en el mercado donde se mueve la publicidad, no en el audio, y para empezar a generar contenido y agregar contenido de video, la solución es apostar definitivamente por el video podcast, ¿no? Digamos, el video podcast entendido como básicamente un podcast tradicional al que se le incorpora video, ¿sí? Donde el video tiene una funcionalidad de complemento, ¿sí? Donde tiene la funcionalidad también de permitir una mayor conexión entre creadores y las audiencias, pero sobre todas las cosas tiene la capacidad de generar mayores insumos para comunicar ese contenido en redes sociales como Instagram y TikTok, y de esa manera aumentar la capacidad de descubrimiento, la capacidad de llegada de los contenidos de los podcasts. Ni que hablar que en la medida en que los creadores de podcast empiezan a desarrollar video, pueden empezar a circular con mayor naturalidad en YouTube, plataforma en la que subían sus contenidos, pero con una imagen fija, ¿no? Y no funcionaba tan bien ese contenido en esa plataforma. Pero recordemos que YouTube siempre fue una plataforma para consumo musical, por más que fuese de video. Históricamente fue el lugar donde más cantidad de música se consumió dentro de las plataformas digitales, sin incluir, porque sería injusto, sin incluir a la de suscripción paga, ¿no? Entonces, el video podcast es justamente este podcast con una imagen que lo complementa, con una imagen que trata de expandir algo, el universo del sentido, pero sin perder la relación con el sonido como principal canal de comunicación. Acá es muy parecido, muy asemejable la definición de video podcast y su relación con el podcast a la definición de radiovisión o radio audiovisual y su relación con el medio, pero el video es un formato que conecta mucho mejor con las generaciones jóvenes, que le permite al contenido circular por redes sociales, que le permite de esta manera generar mayor interacción, generar comunidades, poder mostrar a las audiencias, poder llevar el podcast a lugares públicos en donde esto muestre popularidad, muestre masividad, y por sobre todas las cosas, el video tiene, y siempre va a tener, eh,
mucha mejor recepción en el mercado publicitario. Es decir, es potencialmente mucho más comercial y mucho más vendible, por lo menos en el contexto actual de circulación de contenidos en Internet, ¿no? Entonces, hoy el podcast, y lo vamos a ver en alguna clase donde vamos a presentar los datos de trabajo, de investigación, del equipo de investigación de la universidad en materia de producción de podcast en Argentina. El video podcast es un formato en expansión que se está comiendo buena parte de la producción de podcasts sonoros. Eh, Permite que, por ejemplo, más cantidad de influencers participen, más creadores digitales participen de este juego, porque a esos creadores les interesa lo que puedan compartir en sus redes sociales, y las redes sociales circulan con video. Y por sobre todas las cosas, el video podcast ha generado eh, el éxito arrollador de YouTube como plataforma de consumo y de distribución de podcast, ¿no? YouTube es la plataforma de video por excelencia, y es una plataforma de video donde el video no siempre es el vehículo del consumo, ¿no? Digamos, como pasa con la música, como pasa con los canales de streaming, que el contenido tenga video no quiere decir que las personas, los oyentes, las audiencias lo estén necesariamente viendo el contenido. Eh, pero sí funciona básicamente en base a la imagen. Y entonces empezamos, como sucede con la radio, y el videopodcast es un cruce entre la radio, el podcast y el streaming audiovisual. Empezamos a preguntarnos qué es un podcast hoy y cómo podemos, esta conversación que teníamos nosotros en clase, ¿no? O sea, qué es Caja Negra y qué son un montón de nuevos formatos que empiezan a ser producto de esta hibridación de, de formatos, de géneros y de contenidos, ¿sí? Bueno, como les dije, acá abajo dejo el foro para seguir intercambiando entre nosotros, y nos vamos a ver, sí, la semana que viene con un encuentro sincrónico virtual. Que tengan buena semana, que tengan buena lectura, y nos estamos viendo pronto.